Bueno, venimos en este tiempo aprendiendo acerca de los atributos de Dios, ¿sí? Y nosotros hemos estudiado y hemos entendido cuál es la importancia de aprender los atributos de Dios. Y, por ejemplo, si nosotros vamos al libro de los Hechos, encontramos que Hechos 17, recordemos que Pablo fue a Atenas y empezó a recorrer el lugar y vio muchos altares de ídolos, en los cuales los griegos adoraban, los griegos amantes del saber, amantes de cualquier novedad que había, con tal que ellos puedan aprender algo más. Ellos adoraban a ciertos dioses, pero en el cual también tenía una inscripción, ¿no? ¿Y se acuerdan ustedes cuál era la inscripción que decía el Dios no conocido? Hechos capítulo 17, versículo 23, que dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, los que expresaba el apóstol Pablo, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ese Dios que ustedes adoran, pero a la vez no le conocen, ese Dios es el Dios que yo anuncio y predico. Y saben que el apóstol Pablo no solamente aprovechó la oportunidad de ver esta inscripción y estos dioses, y este Dios que los griegos no conocían, pero el apóstol Pablo conocía bien a este Dios, aprovechó para anunciar el Evangelio, aprovechó para anunciar y proclamar algunos de los atributos de nuestro Dios, porque dice en el verso 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Aprovechó para empezar a proclamar también una virtud de nuestro Dios, que es creador. Y es una virtud de nuestro Dios de ser creador. Encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 1, y en adelante vemos los días de la creación. La importancia, hermanos, de conocer a Dios es de la manera que nosotros vamos a comenzar a respetarle y a honrarle, porque Él es Dios y Él no es un ser humano. Hemos visto varios de los atributos, hemos visto muchos de los atributos de nuestro Dios. Ya hemos pasado por la santidad de nuestro Dios, la inmutabilidad, la omnisciencia, el amor de Dios, la gracia de nuestro Dios. Muy bien que se están acordando. ¿Cómo? Sí, también es un atributo, pero todavía no lo hemos visto, porque faltan varios, ¿no? Por ejemplo, falta el celo de Dios, la misericordia de Dios, falta la presencia de Dios, falta la soberanía de Dios, ¿sí? El decreto de Dios. Faltan varios todavía, en los cuales ya lo vamos a ver, y me restan muchos que son muy profundos, y para la semana que viene, si Dios quiere, vamos a ver la soberanía de Dios. Pero hoy vamos a ver uno de los atributos que se llama la supremacía de Dios, ¿sí? La supremacía de Dios. Y cuando hablamos acerca de la supremacía de Dios, estamos haciendo referencia al significado de esta palabra, que significa superioridad absoluta al grado más alto, ¿sí? Superioridad absoluta en un grado más alto. Y cuando hacemos referencia a la supremacía de Dios, estamos hablando acerca de que Dios está sobre todo los seres humanos, sobre todas las cosas y sobre todo el universo entero. Es decir, Dios no solamente gobierna sobre todas las personas, sino que Dios también gobierna sobre todo el universo, sobre cada cosa creada, las cosas animadas y también inanimadas. Ya lo vamos a ver a continuación, sobre todas las cosas, porque Dios creó absolutamente todo. Porque muchas personas creen que Dios solamente gobierna sobre las cosas que le pueden responder a Él, como ser, por ejemplo, el ser humano. No solamente Dios gobierna sobre este universo, sobre los seres humanos, sino sobre toda la creación. Y toda la creación le responde a Dios, ¿sí? Le responde a Dios en gran manera. Sabes que hay muchos pasajes en la Escritura que hacen referencia a la grandeza de nuestro Dios y empieza a recalcar
atributos de nuestro Dios. Vamos a ver en el Salmo capítulo 93, versículo 1, Salmo 93, versículo 1, la majestad de Jehová es el título de este salmo. Salmo 93. Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Y qué hermoso este Salmo 93, porque empieza exaltando que Dios es el que reina para siempre y que se viste de magnificencia, de poder, y que su trono es eterno y para siempre. Saben que Dios tiene un reino y sabe que ese reino nunca más será removido. Vieron que los gobernantes tienen cada 4 años, se le termina el mandato, se le termina el tiempo que ellos tienen para gobernar, los presidentes para presidir, y los reyes en muchos casos mueren y deben elegir otro rey. Pero saben que el reino de Dios es para siempre. Y vamos un poquito más allá, es eterno y para siempre. Dios reina desde la eternidad y hacia la eternidad. Su reino no terminará jamás. Job capítulo 9, versículo 4. Job capítulo 9, versículo 4, dice: Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes, incomprensibles y maravillosas sin número. Todas las cosas que nuestro Dios ha hecho son incontables, sin número. Y aquí, en este capítulo 9 de Job, recalca atributos de Dios, la grandeza y el poder de nuestro Señor. ¿Qué quiero expresar con todo esto, hermanos? Lo que quiero expresar es que nuestro Dios es supremo sobre todas las cosas. Porque cuando vamos a la supremacía de Dios, que Dios está sobre todas las cosas, Dios es supremo y reina juntamente y actúa juntamente con todos sus atributos. Y cada vez que Dios actúa, preside a través de su supremacía, lo hace con su santidad, con su poder, con su inmutabilidad, en fin, todos los atributos juntos actuando en su supremacía. Debemos entender, hermanos, claramente que Dios es Dios y Dios no es un ser humano. Dios no tiene carne, Dios no tiene materia, Dios no tiene tampoco pies, manos, ¿sí? Si bien la Biblia usa términos antropomórficos para que nosotros podamos entender. Por ejemplo, encontramos en Génesis capítulo 6, cuando hace referencia a que Dios se arrepintió de haber creado a los hombres, pero es un término que la Biblia claramente usa para que nosotros podamos entender el contexto de ese pasaje, porque también recordemos que la Escritura dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Hay alguna contradicción en esto? De ninguna manera, sino que
hay pasajes que se tocan en un término antropomórfico para que nosotros podamos entender, para que nosotros como seres humanos, y muchas veces limitados, hay ciertas cosas que no entendemos, pero la Biblia muchas veces pone a Dios en forma de ser humano, usando muchas veces sentimientos, acciones, cuando hace referencia al brazo de Jehová, al oído del Señor, pasaje de Isaías que dice, su brazo no se ha cortado y su oído no se ha agravado para oír, términos que usa para que nosotros podamos entender. Entonces, nosotros debemos entender, para entender la supremacía de Dios, que Dios está sobre todo ser humano y que Dios no posee la materia que poseen los seres humanos, es decir, Dios no es hombre. Y vamos a encontrar en el Salmo capítulo 50, versículo 21, Salmo 50, 21, para que podamos tener una cierta referencia en lo que estamos compartiendo. Salmo 50, versículo 21, que dice, estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas de cierto sería yo como tú? ¿Y qué exclamación este salmo? ¿Pensabas de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Es decir, Dios le estaba diciendo a este salmista, en este caso a Asaf, ¿pensabas de cierto que yo sería como tú? Dios no actúa como los seres humanos, Dios no piensa como los seres humanos, porque los caminos de Dios no son los caminos de los seres humanos, ni los pensamientos de Dios no son los pensamientos de los seres humanos. Dios no está ligado a las emociones que los seres humanos están ligadas, sino que Dios piensa totalmente distinto, hermanos. Mire, en una carta a Erasmo, Martín Lutero, un reformador del siglo XVI, Erasmo era un contemporáneo, uno que siempre, si podemos usar este término, guerreaba contra la verdad, porque en este caso Lutero sostenía y predicaba la sana doctrina, la verdad y los fundamentos de la Iglesia, pero Erasmo, un humanista, también conocedor de la Escritura, pero sin embargo evocado a agradar a la Iglesia católica, se puso en contra de Lutero, pero Lutero le dijo, vuestro concepto de Dios es demasiado humano. Es decir, ustedes han hecho un concepto demasiado humano acerca de Dios. Porque las personas piensan que Dios es, primeramente, un ser humano, un hombre muy anciano que está en un trono allá en el cielo con una barba muy larga. Vieron que muchas personas vulgarmente y sin temor a Dios dicen, el barba me está escuchando, ¿sí? O Diosito. Erasmo fue confrontado con esto de tal manera que el renombrado erudito probablemente se ofendió por tal reproche que procedía del hijo de un minero. Sin embargo, lo tenía perfectamente merecido. Porque Lutero en aquella época exclamó diciendo, vuestro concepto de Dios es demasiado humano. No podemos bajar a Dios a una categoría de humano. Y lo que la vez pasada hemos enseñado, que Dios no tiene enemigos, ¿sí? Que no podemos bajar, disminuir, por ejemplo, a Dios a la categoría de Satanás. Porque muchas personas dicen que Satanás es un enemigo de Dios. Si bien es un opositor a Dios él, pero sin embargo, Satanás es un ángel caído. Satanás es un ángel caído y Dios es Dios. Y Dios es eterno, Dios es soberano y es todopoderoso. Ya atributo que hemos compartido la vez pasada acerca de la omnipotencia de Dios. Entonces, nosotros debemos entender que Dios está sobre todo ser humano y por lo tanto, para que Dios pueda estar sobre los seres humanos y sobre todas las personas, debe ser alguien superior. Debe ser alguien superior. Entonces, podemos ver que
en la actualidad y casi en todas partes se sostienen los más deshonrosos y degradantes conceptos acerca de la autoridad y el reino del Todopoderoso. Para incontables millares, incluso entre los que profesan ser cristianos, el Dios de las Escrituras es completamente desconocido para ellos, ¿sí? Aún entre aquellos que profesan ser cristianos, para muchos de ellos Dios es un Dios desconocido, porque tienen un concepto humano acerca de Dios, y no como la Biblia lo revela, que Dios es todopoderoso, Dios es soberano, omnipotente, Dios es creador, Dios es santo, pero las personas piensan que Dios es como un ser humano, como un ser humano que vive en el cielo, ¿sí? Entonces, si una persona tiene este concepto acerca de Dios, entonces ya deja de ser un ser supremo, sino que es un Dios a la categoría de los seres humanos, cuando Dios es creador y es superior a todo ser humano. Los hombres imaginan que el Altísimo le mueven no los principios, sino los sentimientos. Suponen que su omnipotencia es una inversión vacía y que Satanás puede desbaratar sus designios a su antojo cuando él quiera. ¿Sí? Las personas piensan que Dios piensa como ellos piensan. Piensan que Dios tiene los mismos sentimientos y emociones. Y muchas personas quieren que Dios se adapte a la manera de pensar de ellos. Quieren que Dios los entienda en muchos aspectos. Ahora, el ser humano debe entender que Dios bajo ningún aspecto va a sujetarse a la voluntad de ellos, sino que el ser humano debe sujetarse a la voluntad de Dios. ¿Se entiende? El ser humano debe sujetarse a la voluntad de Dios, porque Dios jamás se va a sujetar a la voluntad del hombre mismo. Porque si tenemos este concepto, tenemos un Dios no supremo, sino un Dios que está a la altura de los seres humanos, que Dios está por debajo de los seres humanos y que Dios no le mueve los principios, sino los sentimientos. Pero recordemos que estamos tocando este atributo, que Dios es supremo. Ahora, es importante entender, y vamos al tiempo, y a los tiempos ya más, a los tiempos ya contemporáneos, a los tiempos de esta época. El Dios del presente siglo XX no se parece más al soberano supremo de la Sagrada Escritura. No se parece más. Porque cuando nosotros vamos a escuchar mensajes modernos, ¿sí? No voy a mencionar nombres de ciertos predicadores, pero yo creo que en la sociedad donde vivimos y cuando empezamos a sintonizar emisoras cristianas y por ahí si hacemos un zapping por internet, muchas veces en canales de videos encontramos a muchas predicaciones y de predicadores y de personas de renombre con rango muy alto delante de los hombres que predican un evangelio muy humanista, evangelio evocado y enfocado en las emociones y en lo sentimental, de tal manera que muchas veces, hermanos, esos mensajes llevan a que muchas personas en el momento lloren, se quebranten, se arrodillen, hagan ciertos actos de entrega, de devoción, solamente en ese momento. Y muchas veces a través de esas emociones la gente llega a entregar dinero, a ser manipulada por ciertos predicadores, de tal manera que no lo movieron o a las personas, no les movió la convicción por medio de la palabra, sino las emociones. ¿Por qué? Porque no le han presentado a las personas un Dios soberano, un Dios santo, un Dios que está sobre todas las cosas. El Dios del cual suele hablarse desde el púlpito, el que se menciona en gran parte de la literatura religiosa actual, el que se predica en la mayoría de las llamadas conferencias bíblicas, es una invención de la imaginación humana, una ficción
del sentimentalismo sensiblero. Es decir, hermanos, es increíble cómo no hay una sana exposición de la Escritura, sino una exposición a la demanda que mi alma quiere escuchar, o lo que el cliente quiere recibir. Porque cuando una persona oye acerca de la santidad de Dios, esa persona se va a sentir confrontada y se va a mirar como un espejo, de tal manera que se va a ver reflejada su inmundicia con la palabra de Dios, y lo va a llevar a un quebrantamiento y un arrepentimiento genuino, que realmente va a glorificar a Dios, que Él es el único santo, de tal manera que lo va a llevar al arrepentimiento. Si ha venido viviendo una vida inmoral, desordenada delante de los ojos de Dios. Pero si el mensaje muchas veces no presenta la supremacía de Dios, es un mensaje humanista y enfocado solamente en las emociones. Ahora, cuando hablamos acerca de los mensajes que muchas veces nosotros como preferencia debemos tener, son aquellos que exaltan la supremacía y que tienen como eje, hermanos, la majestad y la santidad de nuestro Dios. Dios mismo es la materia fundamental de nuestra prédica, en su majestad y verdad y santidad y rectitud y sabiduría y fidelidad, soberanía y gracia. Si usted dice, ¿cuáles son los mensajes que yo debo elegir? ¿Cuáles son los predicadores que yo debo escuchar? Los que realmente glorifican y exaltan los atributos de Dios, que ponen en sus mensajes a Dios en alto, no que ponen sus testimonios almáticos o de vivencias que lo cuentan a la congregación y que al final de la reunión solamente terminan diciendo, pero recuerden, hermanos, que esto es gloria para Dios. Pero sin embargo, a lo largo del mensaje se la pasaron hablando de ellos mismos, de tal manera que se elevaron su figura y no la excelencia de la gloria de nuestro Dios. Los mensajes que deben estar en nuestras preferencias son aquellos que glorifican y exaltan a nuestro Dios, que glorifican lo que la Escritura dice, que glorifican las 5 solas de la fe, ¿sí? Sola Escritura, ¿sí? Sola fe, sola gracia, solo Cristo, y solo a Dios sea la gloria. Es lo que nosotros debemos tener como preferencia. Hermanos, cuando encontramos a nuestro Dios, encontramos también como a un Dios que es creador de todas las cosas. Porque nosotros, si hacemos un Dios diferente al de la Escritura, un Dios menor y no supremo, estamos teniendo y haciendo un Dios conforme a nuestra imagen, conforme a lo que nosotros nos hemos imaginado de Dios, ¿sí? Entonces, por lo tanto, estaremos fallando en uno de los 10 mandamientos, que dice, por ejemplo, en Éxodo, capítulo 20, vamos a leerlo este pasaje, Éxodo capítulo 20, que ustedes ya lo conocen, versículo 3 y 4, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Es decir, tal vez ustedes dicen, bueno, yo no tengo un crucifijo, ¿no? Yo no tengo imágenes de San Cayetano, no tengo imágenes de San Roque, no tengo una virgen en mi casa. Hermano, yo ya dejé la idolatría hace muchos años. Yo ya quemé todo. Pero si hay ídolos en tu corazón, de lo que fuese, hermanos, hay ídolos en nuestro corazón. Y no solamente muchas veces hacemos ídolos con nombres diferentes, sino que también hemos hecho una imagen de Dios que es incorrecta. Nos hemos hecho una figura y un concepto de Dios equivocado, del Dios que no es. Porque Dios es como la Escritura lo revela, no conforme a nuestras emociones y nuestra interpretación acerca de Dios
qué es, sino lo que la Escritura dice y habla acerca de Dios. Los idólatras que se encuentran fuera de la cristiandad se hacen dioses de madera o de piedra, mientras que los millones de idólatras que se hallan dentro de la cristiandad se elaboran dioses producto de sus propias mentes. En realidad no son otra cosa que ateos, un Dios cuya voluntad puede ser resistida, cuyos designios pueden ser frustrados y cuyos propósitos pueden ser derrotados, no posee derecho alguno a la deidad y lejos de ser objeto digno de adoración, merece solamente un desprecio. Es decir, hermanos, si tenemos un Dios que sus designios pueden ser frustrados y cuyos propósitos pueden ser derrotados, y no posee derecho alguno ni soberanía de todas las cosas, es un Dios que no merece respeto y solamente es un desprecio. Y miren, ese Dios es el Dios de los evangélicos modernos de esta época que no conocen la Escritura y que le han faltado el respeto a la supremacía, a la santidad y a la soberanía de Dios. Porque este grupo de personas que se encuentran en muchas iglesias cristianas alrededor del mundo son personas que le han faltado el respeto a Dios, ordenándole a Dios lo que Dios debe hacer. No han escuchado por allí: Dios, en este momento te ordeno, pero no explícitamente de esta manera, sino que mandan, decretan, ordenan que ya suceda un milagro, donde están obligando que Dios haga ese milagro, donde Dios está obligado a hacer lo que ellos están haciendo, y toman el atrevimiento a decir que la palabra misma está avalando, cuando Dios es soberano a hacer todo lo que Él quiere. Y Dios no actúa conforme lo que fue creado o las criaturas creadas le dicen lo que Él tiene que hacer, sino que Él actúa conforme a su soberanía. La distancia infinita existe entre las más poderosas criaturas y el Creador Todopoderoso. Es prueba de la supremacía del Dios viviente y verdadero. Él es el alfarero y ellas no son más que barro en sus manos, que pueden ser transformadas en vasos de honra o desmenuzadas. Hermanos, los ídolos que crean las naciones, en el Salmo capítulo 115, vamos a ver este pasaje, Salmo 115, Dios y los ídolos. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Y está hablando acerca de la soberanía de Dios. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen. Y cualquiera que confíe en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Hermanos, claramente este pasaje hace referencia, primeramente, que la gloria solamente es para nuestro Dios. Que Dios hace todo lo que Él quiere, y la soberanía de Dios, cuando hablamos acerca de la soberanía de Dios, es que Dios no está impulsado por nada, por nadie, y nadie le dice a Dios lo que Él debe hacer. Claramente este pasaje también expresa que todos estos ídolos no escuchan, no hablan, no pueden responder. Y todas aquellas personas que lo hacen, los artífices, son igual que ellos. No pueden oír, no pueden hablar, no pueden responder, porque ¿qué dice la Biblia acerca del ser humano? Que está muerto en sus delitos y pecados, que no puede responder a Dios.
Por eso muchas personas dicen, pero ¿por qué esta persona no cree? Bueno, está muerto. Así como sus ídolos no pueden oír, no pueden hablar, no pueden responder. De la misma manera son estas personas que lo hacen. ¿Están entendiendo? ¿Sí? Muy bien. Como alguien decía, si todos los ciudadanos del cielo y todos los habitantes de la tierra se unieran en rebelión contra él, no le ocasionarían inquietud alguna, y ello tendría menos efecto sobre su trono eterno e invencible del que tiene sobre la elevada roca de Gibraltar la espuma de las olas del Mediterráneo, tan pueril e impotente para afectuar al Altísimo es la criatura, que la Escritura misma nos dice que cuando los príncipes gentiles se unan con Israel, la apóstata, para desafiar a Jehová y su Cristo, dice en el Salmo 2:4, el que mora en los cielos se reirá. Es decir, si todos los ejércitos de la tierra se unieran en contra de nuestro Dios, dice la Escritura que Él va a desbaratar sus planes. Y el que mora en los cielos se reirá de ellos. Pasaje que dice en el Salmo capítulo 2, versículo 4. Hermanos, los seres humanos, ni siquiera millones y millones de legiones de ángeles pueden hacerle frente a nuestro Dios. Los demonios, aunque ellos quieran, jamás van a poder vencer a nuestro Dios. Aunque los seres humanos, demonios, ángeles, nadie podrá vencer a nuestro Dios, porque dice la Escritura que el que mora en los cielos se reirá de ellos. Es como si muchas hormigas vengan corriendo hacia ti diciendo, te voy a matar. Y tú te vas a reír. ¿Qué tienes en tu mano? Vengan, tengo insecticida en mis manos. Y empieza a esparcirle. Te ríes. ¿Por qué? Porque son tan pequeñas, porque son como nada. De la misma manera, las naciones y cualquier ángel que pueda existir, que se levante en contra de nuestro Dios, son como nada. ¿Qué dice la Escritura? El que mora en los cielos se reirá. ¿Saben qué? Cada amenaza que el ser humano pueda hacerle a Dios es como un chiste para nuestro Dios. Porque es imposible. ¿Por qué es imposible, hermanos? Por eso es que Satanás no es un enemigo de Dios, es un ángel que está vencido y que va a ser arrojado en el lago de fuego por toda la eternidad. Hermanos, hay muchas evidencias acerca de la supremacía de Dios a lo largo de toda la Escritura. Nuestro Dios es un Dios que es supremo y que está por encima de todas las cosas creadas y de todo ser humano. Él está por encima y nos lleva millones y millones de años luz de rangos, nuestro Dios. Somos como nada. Isaías, claramente, Isaías capítulo 40, hay un pasaje que es muy glorioso cuando hace referencia a la grandeza de nuestro Dios. Isaías capítulo 40, Isaías 40, 15, que dice, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo de las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. ¿Se imagina cómo Dios ve al universo, a la tierra? Que las naciones son como el menudo polvo que queda en una balanza. Y dice al final de este pasaje, he aquí, hace desaparecer las islas como polvo, como nada son delante de nuestro Dios. Nosotros vemos islas y decimos, qué grande que son. Para Dios son como nada.
En el verso 22 dice, el que está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Glorioso, majestuoso y estremecedor estos pasajes, porque el Rey de los siglos, el Eterno, mira a la tierra como una partícula, hermanos. Y sin embargo, Él ha tenido misericordia de nosotros para redimirnos. Y es más, vino, se hizo hombre y dio su vida en la cruz del Calvario. Glorificamos al Señor por ello. Cuando hablamos acerca de las evidencias que dice la Escritura acerca de la supremacía de Dios, en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 6, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 6, qué pasaje muy fuerte es este. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Nosotros muchas veces no nos damos cuenta de la grandeza de este Dios que tenemos, que está sobre todos los reinos y sobre todo rey, sobre todo gobernante. Él es sobre todos. Nosotros muchas veces tenemos más admiración sobre los reyes que tienen una autoridad suprema sobre reinos terrenales aquí en la tierra. Pero admiramos a Dios que reina sobre todo el universo, sobre todo lo creado y sobre todas las cosas que Él hizo. Pero Él es único. ¿Quién le hará desistir lo que su alma desea? Él lo hace. El Dios de la Escritura no es un monarca falso ni un simple soberano imaginario, sino que dice la Escritura que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Dios no es un Dios con minúscula, Dios es un Dios con mayúscula, soberano y supremo. En Job capítulo 42:2 dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Aquí remarcando un atributo de Dios, la omnisciencia de Dios, que Él conoce todas las cosas, cuando hacemos referencia también a este Dios supremo. Él hace todo lo que ha designado cuando cumple todo lo que ha decretado. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Pasaje que ya hemos leído en el Salmo 115, versículo 3. ¿Y por qué? Porque no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Proverbios 21:30. Ahora, hermanos, Dios es supremo en su creación, porque cuando nosotros encontramos claramente que si nosotros vamos a la Escritura, este es el punto número 2, si quieren ir tomando nota, Dios es supremo en la creación. Salmo 148:5. Vamos a buscar este pasaje. Salmo 148:5. El que lo tenga, lo lee. Alguien que busque Isaías 45:12. Si repasamos un poco los puntos, el primer punto sería la supremacía absoluta y universal de Dios. Ese sería el primer punto, la supremacía absoluta y universal de Dios. El segundo es que Dios es supremo en la creación. ¿Alguien tiene el Salmo 148:5? Y aquí hace una exclamación de alabanza. Alaba en el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Él es el único que llama las cosas que no son como si fuesen. A partir de la nada, Dios crea lo que no existe por medio del poder de su palabra
y esto ya lo hemos estudiado la vez pasada, cuando hemos hablado acerca de la omnipotencia de Dios. ¿Alguien tiene Isaías 45:12? Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Y dice en el verso 13, yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Y esta es una alabanza de los 24 ancianos que alababan a Dios. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios es supremo en la creación. Y si hay alguna duda de esto, nosotros vemos claramente que hay un pasaje en la Escritura donde el Señor le responde a Job. Y por momentos es confrontativo y es duro con Job, pero Dios saca su supremacía en la creación respondiéndole a Job, que dice, Jehová convence a Job de su ignorancia. Dice Job capítulo 38, versículo 1 en adelante, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijan todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado al alba tu lugar, para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. Ahora, este pasaje le dice el Señor a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hacía todo esto? Claramente dando a entender que Dios es supremo como creador y que Dios es supremo en su eternidad, porque Él es antes de todas las cosas. Dios es supremo. En tercer lugar, la supremacía de Dios sobre las obras de sus manos está descrita de manera vivida en la Escritura. La materia inanimada y las criaturas irracionales cumplen los mandatos de su Creador. Es decir, todas las cosas obedecen a su Creador. A su mandato el mar Rojo se dividió y sus aguas se levantaron como muros. ¿Recuerdan este pasaje, el cual se encuentra en Éxodo capítulo 14? La tierra abrió su boca y los rebeldes descendieron vivos al abismo. Números 16. Coré, un juicio de Dios contra la rebelión. Cuando Él ordenó, el sol se detuvo. En Josué capítulo 10 encontramos este pasaje. Josué capítulo 10. Quiero leerlo a este pasaje y esta fracción de la Escritura. Josué capítulo 10, versículo 12, que dice:
Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y hubo un día, y no hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová pelea por Israel. Dios glorificó su supremacía, porque las cosas obedecieron a su Creador, hermanos. Y esto es glorioso cuando hablamos acerca de las maravillas que Dios hizo a lo largo de la Escritura, cuando dividió Moisés el mar Rojo en dos. No fue Moisés, sino que fue Dios. Moisés fue un instrumento en las manos de este Dios glorioso y poderoso. Para manifestar su supremacía, hizo que los cuervos llevaran comida a Elías, que el hierro nadara sobre el agua, pasaje que encontramos en 2 de Reyes, capítulo 6, y de los cuervos que llevaban la comida a Elías, encontramos el relato completo en 1 de Reyes, capítulo 17. Pero también Dios glorificó su supremacía cuando cerró la boca de los leones, cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones. E hizo que el fuego no quemara cuando los 3 jóvenes hebreos fueron echados a las llamas. Así que todo lo que quiso Jehová ha hecho en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Vamos a ir al Salmo capítulo 135, versículo 6, que dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Hermanos, si Dios lo hizo, es porque Dios glorificó su gracia, su misericordia, a través de las proezas y de las maravillas que Él hizo. Claramente la Escritura deja evidente muchos pasajes acerca de la supremacía de Dios. Pero vamos a ver el cuarto punto. La supremacía absoluta universal de Dios se afirma con igual claridad y certeza en el Nuevo Testamento. Y cuando hablamos acerca de la soberanía de Dios en el Nuevo Testamento, ahí se nos dice que Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios 1:11, que dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y aquí encontramos, hermanos, una palabra cortita que dice hace. Y cuando vamos al griego, la palabra hace significa hacer efectivo. La palabra hace en griego significa hacer efectivo. Por esta razón leemos: porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos.
Amén. Los hombres pueden jactarse de ser agentes libres, con voluntad propia, y de que son libres de hacer lo que le plazca, pero aquellos que, jactándose, dicen, iremos a tal ciudad y haremos allá y estaremos allá un año y compraremos mercadería y ganaremos. La Escritura tiene una advertencia para esto, hermanos. En lugar del cual deberíamos decir, si el Señor quiere. Vamos a ir a ese pasaje, Santiago 4:13 al 15. Santiago 4:13 al 15, que dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Cuando nosotros, hermanos, reconocemos la supremacía de Dios, reconocemos que el tiempo, que los planes, que toda nuestra vida depende de Él, que si nosotros tenemos planes, se van a ejecutar si Él quiere, que vamos a vivir si Él quiere, que vamos a conseguir cierto trabajo si Él quiere, porque nosotros debemos de tener a Dios como amo, como Señor y como dueño de nuestras vidas. Mayormente nosotros que somos sus hijos. Él debe ser el supremo en nuestras vidas, hermanos. Debe ser supremo. Y sabes que cuando hablamos de la palabra Señor, estamos hablando del Kurios o Kyrios. Esa palabra se usaba para referirse al César, que era común en el imperio romano. El César era el Kurios, era el Señor. Pero cuando se refiere al Señor del cielo y de la tierra, tiene un peso enorme. Y sabes que cuando hacemos referencia a la figura del Señor, cada uno de nosotros, hermanos, somos esclavos del Señor. Y estamos bajo el gobierno y tenemos un ser supremo sobre nosotros. Hay alguien que controla nuestras vidas, que es el Señor. ¿Y sabe lo que hacía el esclavo? El esclavo estaba a disposición de su Señor todo el tiempo, a toda hora, cuando su Señor lo demandase. Y si el Señor lo despertaba a la madrugada, que quería algo o que demandaba su servicio, estaba allí, al pie del cañón, a su servicio. Su vida no le pertenecía a él mismo, haciendo referencia al esclavo, sino le pertenecía a su Señor. Si somos hijos de Dios, hermanos, nuestra vida no nos pertenece. No somos independientes, dependemos de Dios. Por eso, cada vez que tomemos decisiones en nuestras vidas, para hacer lo que fuese, estamos bajo gobierno. Estamos bajo gobierno. Somos súbditos del Rey. Y estamos bajo el gobierno de Dios. Nosotros tenemos un Rey que gobierna nuestras vidas. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos esclavos de Jesucristo. ¿Qué quiere decir ello? ¿Que ahora puedo hacer lo que quiero? No, sino que ahora debo ser, porque ahora puedo, lo que mi Señor me demanda, lo que mi Señor quiere que yo haga. Obediencia, una vida en santificación, una vida en santidad, dependiendo solo de Él, de los resultados y de lo que Él quiere para mi vida. De lo que te depare tu vida, tu futuro, estamos en las manos de nuestro Dios. Hacemos muchos planes en nuestras vidas.
que está bueno. Pero, ¿le hemos consultado a Dios? Cuando le consultamos a nuestro Dios, estamos reconociendo que estamos bajo su supremacía, que estamos bajo su gobierno. No quiere decir que porque nosotros no reconozcamos, Dios no sea supremo. Dios lo mismo va a ser supremo. Pero es bueno reconocer esa supremacía de Dios en nuestras vidas. Ya estamos terminando. No se duerma, hermanos. Tranquilo. Traiga caramelos. He aquí, pues, lugar de descanso para el corazón. Nuestras vidas no son el producto de un destino ciego, ni el resultado de la suerte caprichosa, sino que cada detalle de las mismas fue ordenado por el Dios viviente y soberano. Ni un solo cabello de nuestras cabezas puede ser cortado sin su permiso. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbio 16:9. En tu mano están mis tiempos, lo que expresa el salmista en el Salmo 31:15. Así, permítanme decir, calla delante de Jehová y espera en Él. En Daniel capítulo 4, versículos 34 y 35, Daniel capítulo 4, versículo 35, mencionando al rey Nabucodonosor, mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien lo detenga, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios es soberano sobre todas las cosas. No obstante, al pensar en el señorío absoluto de Dios sobre todas las cosas, no deberíamos de olvidar nunca sus perfecciones morales. Dios es justo y bueno y siempre hace lo que es recto. Sin embargo, ejerce su soberanía según su voluntad imperial y equitativa. Asigna a cada criatura su lugar según parece bien a sus ojos. Ordena las diversas circunstancias de cada uno de los seres humanos según sus propios consejos. Moldea cada vaso según su determinación inmutable. Tiene misericordia del que quiere, y al que quiere endurecer, lo endurece. Sabiduría de nuestro Dios. A veces lo que para el hombre es correcto, hermanos, para Dios es incorrecto. Y nosotros debemos sujetarnos a la soberanía y a la voluntad de nuestro Dios. Porque cada vez que nosotros pensemos que es correcto para mí, mejor le digamos al Señor, examina mi corazón, Señor. Porque nuestro corazón es engañoso, y cuando nosotros cada día aprendamos a depender de la supremacía de nuestro Dios, que Dios está sobre todas las cosas, y Dios es Señor de mi vida y es el supremo de mi vida, entonces vamos a empezar a honrar a Dios y este atributo glorioso que es la supremacía de nuestro Dios. Hermanos, todos estos atributos nos llevan a que cada día conozcamos algo más de nuestro Dios. Este es el Dios de los 1000 atributos o de los incontables atributos. Hay muchos manuales de atributos de Dios que resumen en unos cuantos, pero este es el Dios de los incontables atributos, infinitos atributos, porque claramente entendemos que Dios es ilimitado.
y que Dios está sobre toda la creación y sobre todo el universo y sobre todo ser humano que vive y hasta aún sobre las cosas que son inanimadas. Él las mueve. El que produce la inclemencia del tiempo, el que produce los terremotos, los tsunamis, no es Satanás. Es el Dios supremo. Es el Dios todopoderoso que actúa con justicia, con juicio, y ese Dios estamos conociendo. Porque Dios es amor, pero Dios también es justo. Dios también es ira. Es necesario conocer todos sus atributos.